Su oficina en Tel Aviv, su último destino. Nuestra actriz interactuará, dialogará con esos ecos para construir al final un puente íntimo y poderoso. El monólogo que dará voz una vez más a Rosario Castellanos. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Rosario Castellanos fue una destacada escritora, poetisa, ensayista, dramaturga, periodista, profesora universitaria y diplomática mexicana, pionera del feminismo en México. Sus ideas sobre la condición de las mujeres mexicanas no solo irrumpieron radicalmente para cuestionar los mandatos y convenciones de la mitad del siglo XX, sino que continúan siendo poderosas provocaciones para la reflexión en nuestros días. Nació el 25 de mayo de 1925 y pasó su infancia en la hacienda de su familia en Comitán, Chiapas, donde fue testigo de las injusticias y desigualdades que enfrentaban los indígenas, sobre lo que más tarde escribió en su primera novela, Balún Canán. A los 16 años se mudó con su familia a la Ciudad de México, donde más tarde comenzó sus estudios universitarios en filosofía. Y en 1950, cuando las mujeres en México todavía no contaban con el derecho a votar, obtuvo su grado de maestría con una original tesis titulada Sobre cultura femenina, en la que cuestionaba el machismo y la misoginia de filósofos y escritores. El mundo que para mí está cerrado tiene un nombre. Se llama cultura. Sus habitantes son todos ellos del sexo masculino. A los 26 años, Rosario obtuvo una beca del Instituto de Cultura Hispánica para estudiar estética en la Universidad de Madrid. Al terminar, decidió volver a Chiapas, donde trabajó en la promoción de la salud y la educación en comunidades indígenas. En la década de los 60, Rosario Castellanos tuvo que conjuntar su vida profesional con la personal. Estaba casada, era madre, impartía clases universitarias en México y Estados Unidos, y cada semana escribía columnas para el Excelsior. En sus más de 500 artículos periodísticos puede verse una crítica feminista cada vez más frontal. ¿Por qué dictaminamos con una ligereza que tiene algo de criminal que todas las mujeres, en principio, son aptas para ser madres? El 15 de febrero de 1971 dio un provocador discurso en el Museo Nacional de Antropología, titulado La abnegación, una virtud loca, en el que cuestionó la profunda inequidad de género en México. Los funcionarios públicos del Presidium se quedaron paralizados, mientras las mujeres la ovacionaron. En su columna semanal del Excelsior, expresó también sus críticas al autoritarismo que condujo a la represión y masacre de estudiantes en 1968 y en 1971. ¿Quién es? Nadie. Al día siguiente, nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en la radio y el cine, no hubo ningún cambio de programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete. Pues prosiguió el banquete. Rosario Castellanos murió siendo embajadora de México en Israel el 7 de agosto de 1974, en un accidente doméstico. Rosario fue una valiente mujer de palabras que no dudó en escribir con humor y profundidad sobre lo íntimo, lo personal y lo cotidiano, al mismo tiempo que luchó porque se reconocieran las capacidades intelectuales y creativas de las mujeres, su libertad y su potencial desarrollo más allá de la maternidad y del hogar. Siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y
la actividad intelectual o la carrera por la otra y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Ahora estoy de regreso. Llevo lo que la ola para romperse lleva: sal, espuma y estruendo. Y toqué con mis manos esa criatura viva, el silencio. Heme aquí, suspirando como el que ama y se acuerda y está lejos. Un día de amor yo bajé hasta la tierra. Vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de sol al mediodía. Era como un durazno o como una mejilla, y encerraba la dicha como los labios que encierran un beso. 2 novelas fueron analizadas: Balún Canán y Oficio de Tinieblas, y menos su libro de cuentos Ciudad Real. Su tesis sobre la cultura femenina fue reeditada, dando lugar a la idea de Rosario Castellanos, la feminista. Este feminismo fue visto en carácter de protesta literaria en contra de la situación de la mujer en México y en otras latitudes. Carlos Monsiváis escribió: En Rosario Castellanos se extingue la literatura femenina y se inicia la literatura de la mujer mexicana. En 1964, Emanuel Carballo escribió al final de una entrevista con Rosario Castellanos: Hasta ahora Rosario Castellanos ha sido en cuentos y novelas más un ensayista que una narradora. Su inteligencia la ha traicionado. Comenta y juzga con tanta pasión lo que está narrando que se olvida del lector. Por otro lado, José Emilio Pacheco ve el valor de la narración de Rosario Castellanos. Rosario Castellanos sabe que ninguna forma artística está tan cerca de la vida como la narración. Comentar, ya lo decía Pavese, es convertir los hechos en palabras. Ya el postre, el arte, es la única realidad perdurable. El arte es la única realidad perdurable. El arte es la única realidad perdurable. Y los hijos, los hijos. Yo escribí algo en esta revista de Suma acerca de los hijos. Benditos hijos. Es admirable, decía Anatole France, la sobrehumana energía con la que un recién nacido se apodera paulatinamente del mundo. Así es. Es tan habitual que el milagro ha perdido ya su calidad de asombro. Contemplar sus pequeños cuerpos absorbiendo el sol, el agua, los sonidos, tan solo sentirlos respirar, es realmente tonificante. Pero hay también otra clase de infancia, esa que no es muy agradable de ver. Esos niños que hasta para sus padres son incómodos. Esos niños que preguntan todo, que saben todo, que se meten en todo, y que si lo llevamos al terreno de lo patológico, podríamos decir que son niños que sufren de precocidad. ¿Han oído de los niños precoces? Bueno, pues yo formé parte de ese segundo grupo de niños, solo que con un agravante. ¿No se ve? Era niña, y quizá consciente de esa doble culpabilidad, me la pasaba pidiendo perdón por mi presencia. Escondía las manitas detrás de la espalda, los pies abajo de la silla, y realmente lo único que yo quería hacer en ese momento era ser una especie de protagonista de novela. Exacto así. Rosario Castellanos fue una escritora prolífica de narrativa, poesía, obras de teatro y por lo menos 511 ensayos.
Llegó a convertirse en la escritora más relevante del siglo XX al abrir una nueva época de participación de las mujeres en las letras mexicanas. Irónicamente, no lo logró por situarse en un lugar ficticio como aspiraba de niña, sino por observar claramente la realidad de su vida en México y escribirla con insobornable honradez. Ella impresionó a su público lector por la perspicacia con la que escribió sobre los conflictos raciales y culturales en la tierra de su juventud, Chiapas. Muy distinta del arquetipo del escritor indigenista, su preocupación por la relación petrificada entre indígenas y ladinos se combinó con una curiosidad intelectual que no limitaron las fronteras nacionales. Leyó libros traducidos de todas partes del mundo y alentó a su público lector a seguir sus pasos. Hablábamos las lenguas de los dioses, pero era nuestro silencio igual al de las piedras. Sabíamos el nombre de todos, el linaje de cada uno. No estábamos solos. Éramos como el abrazo de amor entre el cielo y la tierra. Éramos como las muchas ramas de la ceiba que se unen en el tronco. No era como ahora, que parecemos aventadas nubes o dispersadas hojas. Entonces, todos estábamos juntos, apretados, cerca. No era como ahora. Podemos ver en la muerte ficcionalizada de Rosario Castellanos las semillas de una mitificación. La versión de la regadera como antesala de su defunción puede cumplir con las características de una muerte de santa si la tomamos como una muerte purificadora y fulminante. Lamentablemente ha sido más común que se interprete como una muerte crítica, es decir, una muerte que nos invita a criticar a posteriori las decisiones que tomó Rosario ese día, o mejor dicho, las decisiones que nos imaginamos que haya tomado en su reconstrucción imperfecta de los hechos. De allí que empatizo con Rosario Castellanos y lejos de condenar su salida abrupta de este mundo, pienso que tal destino podría haber sido el mío en una de mis propias vidas anteriores. Después de haber sufrido largos años en una relación que solo puede describirse como desamorosa, si no abusiva, Rosario estaba a punto de pasar a la siguiente etapa cuando se lo impidió una electrocución, que fue, a fin de cuentas, más burocrática que literaria o cinematográfica, dejándonos con una escena de muerte que sin duda ella misma hubiera ficcionalizado mejor que nosotros, al igual que otros episodios de su vida. Murió ayer en Tel Aviv la embajadora Castellanos. México DF, agosto 7, la escritora y poetisa Rosario informó la presidencia de la República de 50 años. Obtuvo varios premios literarios en la Universidad de Madrid, fue maestra en filosofía en las universidades Wisconsin, como delegada de México, pero no dicen cómo morí. Electrocutada. Electrocutada. Bueno. Yo acabo de tirar algo que escribí sobre eso. Y lo rompí. Me vio como se mira a través de un cristal, o del aire, o de nada. Y entonces supe, yo no estaba allí, ni en ninguna otra parte, ni había estado nunca, ni estaría. Y fui como el que muere en la epidemia sin identificar, y es arrojado a la fosa común.
En este libro, Rosario Castellanos logra retratar un hecho histórico, el levantamiento de los indígenas chamulas en San Cristóbal en el siglo XIX, con una gran fuerza y sentido estricto, sin caer en lo ideológico, alejada de la propaganda política y religiosa. El oficio de tinieblas se reza particularmente en la religión católica el Viernes Santo. Y elegí este momento de la novela porque es el momento cumbre de esa novela, justamente cuando un indígena es crucificado para convertirse en el Cristo de su pueblo. Así es. Y elegí el nombre de Tinieblas porque retrata muy bien el momento que estaban viviendo en ese entonces, tanto los indios como los blancos, que los maltrataban. La novela es compleja, los personajes son numerosos, las interpretaciones son un poco ambiguas, pero hay algo que es muy importante y me voy a permitir citarlo. Cuando conviven dos culturas que han perdido sus raíces y cuya tradición carece ya de sabia, cuando una de ellas es más poderosa que la otra y la subyuga, cuando los que se encuentran en situación privilegiada olvidan que los seres sobre los que parasitan son hombres y les imponen un trato inhumano, las tensiones se extienden y se extreman hasta el punto de una ruptura violenta. Rosario Castellanos es una de las primeras mujeres mexicanas reconocida como escritora profesional. Esto quiere decir que es la primera en dedicar su tiempo y su interés a la literatura como oficio y en comprometerse con esta tarea como actividad central de su vida. Así lo demuestran la consistencia de su obra y su ejercicio docente. Ella misma fue muy consciente de su elección. Así se lo comentó a Emanuel Carballo. Así es, Emanuel, muchas gracias por hacerme esa pregunta. Bueno, me han entrevistado mucho, pero esa pregunta es muy importante. Desde mis primeros escritos, yo siempre quise vivir de ser escritora. Sí, quise cobrar por ello, aunque desgraciadamente en la poesía no es algo en lo que se puede confiar. Yo necesitaba una disciplina que fuera constante y que además dependiera de mi voluntad. Y eso solamente lo podría lograr a través de la prosa. La narrativa de Rosario Castellanos puede caracterizarse por dos discursos, el feminista y el indigenista. En México, y en especial en la Ciudad de México, la mujer venía luchando por manifestarse más activamente en la sociedad. Entre 1940 y 1950 comienzan a publicar algunas mujeres, cuyos libros llegaron a tener gran difusión, como Emma Godoy, Margarita Michelena y la propia Rosario Castellanos. Por entonces también se hace más abierta la reflexión sobre el tema de la condición femenina y se desarrolla con más fuerza un discurso femenino y feminista. De esto es ejemplo la misma Rosario Castellanos con su primera obra ensayística titulada Sobre Cultura Femenina 1950. Es conveniente apuntar, aunque sea de manera muy general, algunas de las características del contexto literario mexicano, en el cual se inscribe la producción de Castellanos. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? ¿Se está entendiendo? Tu papacito, si no te interesa la clase, te puedes salir, ¿eh? No hay problema. ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, déjenme contarles un poco que en el periodo entre 1948 y los años 70, desde luego que México sufrió también una serie de cambios importantes en la literatura, en su literatura. Imagínense ustedes que veníamos de un periodo muy largo de la Revolución y también escribíamos acerca de la Revolución Mexicana. Bueno, pues tuvo que haber cambios, tuvo que modernizarse de alguna manera las técnicas en la literatura.
Y entonces teníamos que superar todo esto que era la novela de la Revolución Mexicana y pasamos propiamente a lo que llamamos pues la novela urbana. ¿Y qué fue? Que pasamos de todo lo urbano a lo individual y lo mestizo. Y en esta modernidad surge la novela de la onda. Castellanos pertenece a la generación de narradores del 50. Asimismo, en Oficio de Tinieblas, asistimos a la auscultación literaria de lo nacional, lo que corresponde a ciertas tendencias de la época, pero Castellanos no lo hace desde una perspectiva filosófica, antropológica o mítica, de corte estático y metafísico, sino desde una visión dinámica del tipo histórica y social. Y volviendo a Oficio de Tinieblas, la mirada de San Juan Fiador se detuvo en el valle que denominan de Chamula. Se enamoró de esta vecindad entre las colinas y la niebla madrugadora, de esas colinas que venían jadeando en sus resquebrajaduras. Y entonces se enamoró de este valle. Y fue cuando surge en San Juan este deseo de ser reverenciado en esta zona. Él quería un templo blanco. Y para que no hubiese de faltar material con el cual construirlo, San Juan Fiador transformó en piedra a cada una de las ovejas que pasían en ese valle. Hoy el edificio es blanco, tal como San Juan Fiador quiso. Y es ahí en donde además se escuchan los cantos y las oraciones del Caxtlán, los lamentos y los llantos del indio. Se quema en sí misma la cera encendida. Se perfuma la juncia con el incienso. Y la imagen de San Juan Fiador se contempla ahí, en el nicho más prominente del templo, y ahí está, contemplando a las demás imágenes. Materia sin virtud que la piedad olvida. Y el olvido desdeña. Oído duro. Pecho indiferente. Mano cerrada. Tal Naim, agregada cultural de la Embajada de Israel en México, destaca a Rosario Castellanos no solo como un ícono de la literatura mexicana, sino como un pilar en la lucha por la dignidad y la emancipación de la mujer mexicana. Olvidemos por un momento los desplantes de algunos, la alaraca de muchos, la suficiente petulancia de los demás para preguntarnos con rigor y seriedad si el clima intelectual de México hacía posible ya la aparición de un genio literario. ¿Qué sensación despierta la poesía? ¿Qué te hace sentir la poesía? ¿Qué es lo que deberíamos de entender que hace la poesía, además de palabras lindas? Principalmente el asombro. El asombro es lo que redescubre la poesía. Porque la poesía resignifica las palabras, las cosas, los hechos, los momentos. Esas palabras que quizá desgastamos por el uso diario. Y es la poesía la que le da un nuevo significado a las imágenes, a las relaciones, a la palabra misma. Y citado en este mundo maravilloso, el poeta se convierte en los ojos que espían, que ven la vida, que la traducen. En esos ojos que a veces se nublan por el llanto, por ese llanto que se nubla por los sentimientos amorosos. Y dije amoroso, no doloroso. Rosario Castellanos fue una escritora que usaba la ironía para hablar en tiempos en los que todo era censurable.
Habló de los problemas del colonialismo en Chiapas, su tierra. Nos advirtió de los peligros del patrioterismo y la demagogia. Ella fue una mujer con perspectiva internacional. En todo momento desafió y defendió la libertad de expresión. Incluso renunció a su cargo como directora de información y prensa de la UNAM cuando derrocaron al rector Ignacio Chávez. El hombre común y corriente, ese que vemos todos los días caminar por la calle, leer la página editorial de los periódicos, asistir al cine, etcétera, etcétera, tiene una tendencia innata e irresistible a la metafísica. Tendencia que se acompaña como medida precautoria de una saludable repugnancia y ejercida sobre ella por las grandes palabras, especialmente las esdrújulas, que sirven para designar este apetito natural. Oh, la seriedad es un atributo perfectamente espontáneo en el animal y en el hombre. Oh. De acuerdo con la opinión de Emilio Carballido, los temas tratados por Castellanos en sus escritos pueden agruparse en 5 aspectos: viajes, mundo nacional, vida intelectual, autobiografías y la condición femenina. Este último punto resulta destacable para quienes participan y leen el periodismo interesado en la vida de nuestras mujeres, las cuales no pasaron desapercibidas para Rosario. Ay, las mujeres, ¿cómo pienso en nosotras las mujeres? A ver, ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién tuvo el descaro de pensar que eran otras personas y no las mujeres quienes teníamos que decidir sobre si ser madres o no ser madres? ¿Por qué se piensa que por el simple hecho de nacer mujeres tenemos que ser madres? ¿Quién dijo eso? ¿Que no somos nosotras las mujeres las que tenemos que decidir eso? ¿Verdad que sí? Somos las mujeres las que lo tenemos que decidir. A ver, porque permítanme decirles, ¿qué tal que una mujer decide dedicarse a una tarea, una profesión, un oficio en el cual, permítanme decirlo así, un hijo sea un estorbo para ello? ¿O qué tal si un hijo pudiera representar un peligro para la integridad física de la mujer? ¿No? A ver, les voy a poner un ejemplo. Una familia de clase media, acomodada, que tiene ciertos recursos económicos, que ha viajado por Europa. Bueno, ha vivido en Europa como debe de ser, claro. Bueno, pues la mujer hace una gran alaraca porque está embarazada. Uy, bueno, la familia se convierte realmente en un látigo. La familia sutilmente puede acabar con la autoestima de la mujer, porque la mujer está feliz porque va a tener un recién nacido, va a traer un ser a este mundo. Y de pronto, la familia llega y le dice: ay, mamita, tanto ruido para tan pocas nueces, ¿por qué? Nació una niña. Ay, qué tristeza. Niña, pobre. Todo mundo conoce su futuro, no es nada alentador ni deseable, ¿eh? Pero bueno, lo que sí es importante es que también en esta pareja se conoce perfectamente quién de los dos en la pareja es el responsable de asignar el género al recién nacido. No se les olvide. Rosario Castellanos es sin duda una de las autoras más enigmáticas de nuestra literatura. Castellanos fue varias Rosario. Esta es la historia de una Rosario joven, ya famosa por haber publicado algunos poemas muy bien comentados y haber sido convocada a una gira cultural en Guatemala, pero lejos todavía de ser la escritora clave para las letras mexicanas en que se convirtió, casi al mismo tiempo que fue nombrada embajadora de México en Israel. Castellanos fue parte del grupo de los 8 que acostumbraba a reunirse cada sábado en casa de alguno de ellos. En La Nación aparece también desde el 21 de junio de 1953 hasta el 25 de diciembre de 1955, en ocasiones interrumpe vida por algunos números,
una columna de crítica teatral firmada como Antígona. Según Emilio Carballido, quien estaba detrás de este seudónimo era Rosario Castellanos. La publicación empezó a venderse entre los teatristas gracias a esa columna. Nunca develó su seudónimo. A lo largo de 86 columnas, Antígona reseña 98 puestas en escena. Considerada como una de las mentes más brillantes de la literatura mexicana, así como una fiel representante del feminismo latinoamericano, Rosario Castellanos no solo incursionó en el periodismo y la diplomacia, sino que dedicó gran parte de su vida a la poesía. Con una vida marcada por la paradoja y la tragedia, los poemas de Castellanos suelen tener detalles biográficos y reflexiones auténticas que hacen alusión a la muerte, la soledad, la memoria y la pasión. Así, la poesía de esta autora es considerada como un espejo del olvido y la desesperación, un intento de sanación para muchas mujeres que toman su vida como inspiración. Llegué a la poesía tras convencerme que los otros caminos no eran válidos para sobrevivir. Y en aquel entonces lo que a mí más me interesaba era la sobrevivencia. Las palabras poéticas constituyen el único modo de sobrevivir en este mundo. Por aquel entonces, y después de una fuerte crisis religiosa, llegué a convencerme de que no existe la otra vida. Poesía no eres tú. Poesía no eres tú. Porque si tú existieras, tendría que existir yo también. Y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. Avinu Malkeinu Shema Kolenu Avinu Malkeinu Chatanu lefanecha Avinu Malkeinu ¿Qué haría yo si me quedaran 2 horas de vida? Es un buen título para un artículo. Lo voy a escribir. ¿Qué haría yo si me quedaran 2 horas de vida? ¿Pero qué hago yo pensando en frivolidades si no tengo tiempo para elucubraciones?
Apenas terminé el discurso que voy a mandar a Los Pinos y todavía lo tengo que revisar. Pero ¿qué haría yo si me quedaran 2 horas de vida? Pero qué frivolidad, qué frivolidad. Eso lo hubiera dejado para mis épocas de depresión o de Valium 10. No, yo ya no pienso en el suicidio con tanta ligereza. El suicidio también pasó de moda. Además, ¿para qué dar un paso en falso si podemos mejor deslizarnos? Quizá lo primero que haría sería reconocer lo que soy y lo que he logrado. Claro, a pesar de no haber sido la consentida de mis padres, que se la pasaron llorando la muerte de mi hermano, pobrecito, y a mí ni me volteaban a ver. A pesar de haber consentido en un matrimonio más que fallido con Ricardo, a sabiendas de su terrible rivalidad profesional conmigo, a sabiendas de que me engañaba, a sabiendas de que yo boleaba la bota con el que después me daba un puntapié, a sabiendas de sus chantajes y mi debilidad que me llevó al psiquiátrico. Bueno, aunque la verdad es que si Ricardo me hubiera amado un poquito, mi pasión por la literatura se hubiera diluido entre sus brazos. Ay, 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 ay. Hacemos las cosas por intuición y nos funciona, claro, pero no leemos el instructivo nunca. Ay, mujeres, de veras. Y claro, ya me volví a distraer. A ver, esa costumbre mía de filosofar por todo. A ver, Rosario, concéntrate. ¿Qué haría si yo me quedaran 2 horas de vida? A ver, ¿qué haría si me quedan 2 horas de vida? Bueno, menos de 2 horas porque ya me eché 20 minutos filosofando. Lo primero que haría sería reconocer mis defectos, ¿sí? Saber que los tengo me da una profunda tristeza y luego me enojo y me los quedo. ¿Y si hablo de mí en tercera persona? Claro. A ver. Rosario Castellanos es una mujer humanitaria, una gran feminista y una excelente catedrática que se ganó, ay, hay que mandar a aceitar esto, que se ganó el derecho de hacer lo que le dé la gana y rompió el molde. Rosario Castellanos es una mujer humanitaria, una gran feminista, bueno, vemos, y una gran catedrática que se ha ganado el derecho de hacer lo que le dé la gana a veces y rompió el molde. Por fin lo sé. Ahora soy mucho más que un cuerpo para un solo hombre. Soy más que una celda. Soy un ancho patio, una gran casa abierta. Y soy más, mucho más. Este juego me está gustando. Soy hija de mi sueño y mi sueño me sostiene. Soy hija de mí misma y tengo a mi Gabriel. Ay, qué rico. Gabriel,
Pelitos de elote. Sí. Ay, mi hijito. Por eso te decíamos pelitos de elote, mi amor. Sí. Ay, pobre, si te parecías a Ricardo. Pero ya te estás componiendo, mi vida, ya. ¿Y esta nana quién es? Esto la recuerdo. Pues, ¿dónde estaba yo? Ah, en la UNAM, presentando mi libro. ¿Y aquí? Oh, no, bueno. Bueno, si se trata de hablar de maternidad, realmente repruebo. No he sabido ser una madre ni aún ahora que te tengo de tiempo completo, sin medios hermanos, sin madrastras. No, sí. Sí, cuando te traje a vivir a este caluroso Israel, ay, mijito, te mantenía entretenido con tu perro y con la nana, pero el perro se fue y la nana. Claro, la embajadora tiene demasiadas ocupaciones, la escritora tiene demasiados compromisos. ¿Qué te estoy dejando yo, Gabriel? ¿Qué te estoy dejando más allá de un gran abismo entre nosotros? ¿Qué? Ay, Gabriel. Una vez por semana soñaba que yo era la enciclopedia británica y me aterraba. Y todavía me aterra. Y es que, Gabriel, tú eres excesivo para mí. Cuando eras pequeño, te contaba historias, te las leía o te escribía historias, Gabriel. Y en esas historias tú eras el protagonista, tú eras el héroe. ¡Chupa, chupa, chupa! Claro. Eras pequeño. Eras un niño. Creías todas las historias que mamá te contaba. Gabriela. La adolescencia es como un verde junco que tiñe sus colores y tiñe sus perfiles con los colores que le regala el aire. ¿Qué te estoy dejando, hijo? ¿Qué te estoy dejando? ¿Cómo te hago saber? ¿Cómo? ¿Cómo te hago saber lo mucho que me importas, lo mucho que te quiero? Si la palabra escrita se me da, ¿por qué la palabra hablada cuando se trata de abrir el corazón se me ató entre el corazón y la lengua? ¿Cómo hacerte saber?
cómo hacerte saber lo mucho que me interesas. ¿Cómo? Si te escribo. Pero ¿cómo? ¿Y si el artículo del Excelsior se lo dedico a Gabriel? Eso es. Escribirle una carta sin ver sus reacciones, sin mirarlo a los ojos. Una carta. Eso es, Gabriel. Te voy a escribir una carta en donde te hagas saber lo mucho que te quiero, lo mucho que me importas, lo mucho que necesito saber de ti. Es una carta que sea un acto de contrición, que mitigue mis culpas. Eso es, Gabriel, un acto que te haga saber a ti que la vida, Gabriel, se compone de grandes tragedias y de pequeñas aventuras que avasallan esas tragedias. Eso es, te voy a escribir una carta, Gabriel, mis pelitos de elote, una carta en donde sepas que te quiero el doble, el triple, el cuádruple. Una carta, Gabriel, mis pelitos de elote. La señora Avestruz, como me decías, te va a escribir una carta en donde sepas cómo te quiero. Una carta, Gabriel, una carta, Gabriel. Matamos lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere. Un olvido, una ausencia, a veces menos. Matamos lo que amamos. Que cese ya esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno. Muchas gracias. Qué bonito es ver una sala llena. Muchísimas gracias por usar nuestras instalaciones, porque estos lugares son de todos nosotros y a veces se nos olvida que estos lugares son para ustedes, para todos, y que hay que usarlos, hay que venir. Gracias por conocer un poquito más de Rosario Castellanos, que a veces muchos nada más pensamos que es el nombre de una calle o de una escuela. Y no, Rosario Castellanos ha sido muchísimo más. Quiero agradecer la presencia de mi directora, que por ahí está, Fanny Sarfati, que está por ahí en algún lugar, allá hasta atrás. Gracias. Gracias a Itzel, que es quien está como mi compañera allá en la cabina, quien está manejando todas las transparencias. Gracias, Itzel. Gilda Salinas es la autora de este texto, no está con nosotros, pero también le agradecemos. Y gracias a todo el equipo que hizo posible que nosotros estuviéramos aquí. Gracias a ustedes, a la Cámara, por invitarnos, por hacer posible este tipo de espectáculos en este lugar. Los artistas siempre queremos estar junto al público y les queremos agradecer muchísimo esta posibilidad. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Es así. Es así como llegamos al final de esta puesta en escena, que esperamos hayan disfrutado. Les solicito, brindemos un aplauso de nuevo a todo el elenco. Dramaturgia, Gilda Salinas. Actuación, Fanny Sarfati. Asistente de producción y dirección, Itzel Mesa. Ahora haremos la entrega de un reconocimiento al elenco y a la compañía de teatro por parte del doctor Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias. Quiero pedirle al maestro Omar Cortés que me acompañe para hacer entrega de reconocimientos, agradecerles de nueva cuenta a todos ustedes que nos acompañan. Les comento una pequeña acotación, esta maravillosa
presentación. La teníamos planeada desde el año pasado. Ustedes saben que se cumplieron 100 años del natalicio de Rosario Castellanos en el 2025. Ella nació en mayo de 1925. Entonces el IMBAL y todas las instancias culturales de este país hicieron grandes celebraciones a lo largo y ancho de la República Mexicana. No fuimos la excepción. Teníamos planeada esta obra. También tuvimos un círculo de lectura justamente celebrando a Rosario Castellanos. Ahí tenemos al maestro Garay, que es, gracias maestro por acompañarnos. Él está ahora encargado de la dirección del CELIC, Centro de Estudios para la Igualdad del Género, y nos insistía mucho en esta parte. No podemos dejar de recordar a Rosario Castellanos. En nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Ricardo Monreal Ávila, quien además es un gran gestor cultural, promotor cultural, el que ha alentado que esta Cámara de Diputados, como quien bien acaban de mencionar, sea utilizada también para el servicio de todos ustedes y que disfruten de una gran oferta artística y cultural. También en nombre de la Secretaría General y de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, presidida por la maestra Lisa Klipmoshinki, la cual les da un afectuoso saludo a todos ustedes. Lamentablemente no pudo acompañarnos, pero en nombre de la maestra Lisa, quien es la encargada del programa cultural, les damos las gracias a todos ustedes. Y para no extenderme mucho más, quisiera pedirle al maestro Omar que me acompañe a dar estos reconocimientos a Fanny, a Luz María Mesa. Gracias. Gilda no está con nosotros, ¿verdad? No pudo venir. No es propiamente una compañía de teatro, pero es el conjunto de grandes talentos, Exacto. todas mujeres. Muchísimas gracias por haber traído a la cámara este maravilloso espectáculo. No sé si me permitan, por favor, darles un aplauso más a Gilda, a Luz María, también a Itzel, ¿verdad?, que nos acompaña allá haciendo la proyección. Y los reconocimientos se leen de la siguiente manera: la Junta de Coordinación Política, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros y sus humildes anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro extienden el presente reconocimiento a Fanny Sarfati, quien es la directora de esta presentación de la obra teatral ¿Cómo duele Chayito? Cámara de Diputados, la fecha del día de hoy, 13 de febrero de 2026. Suscriben el maestro Mauricio Fara Guevara, secretario general de la Cámara de Diputados, la maestra Lisa Klipmoshinki, secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, y su servidor del Espacio Cultural San Lázaro. Y a todo el equipo por recibirnos. De verdad, para nosotros fue una misión realmente, sí se oye, ¿no? Fue una misión realmente poner a Rosario Castellanos a la vista de todos nosotros. Desde hace varios años para acá nos hemos dedicado a recuperar la historia de mujeres ilustres, no solamente de nuestro país, sino del mundo entero. Y bueno, Rosario es una de las grandes olvidadas. Hay otras también muy olvidadas, pero gracias a Rosario la recordaremos por siempre. Y bueno, fue difícil hacerlo porque tiene tantas facetas que había que decidir cuáles de ellas mostrar. Gracias. Gracias, Fanny. Este reconocimiento va para Luz María Mesa, gran actriz. Gracias también por la presentación. Ay, gracias, muchas gracias. Vente, pasa para acá. Y repito, lamentablemente no pudo acompañarnos Gilda Salinas, pero por favor, háganle llegar a nombre de la secretaria de la Cámara de Diputados Con todo gusto, este reconocimiento. Y no se nos podría olvidar a Itzel. Itzel, si pudieras acompañarnos, tenemos también tu reconocimiento por acá. Venga, Itzel. Gracias, Itzel. Con cuidado porque uno se cae de estas escaleras. Bravo. Y antes de despedirnos, recordarles que
La oferta cultural que se ofrece en la Cámara de Diputados a través de su programa, apoyado por la Junta de Coordinación Política y comandado por Larisa Klimochinsky, la maestra, quien es secretaria de Servicios Administrativos y Financieros, es vasta. Por favor síganos, ahí la cartelera en nuestras redes sociales, ya incluso en el metro vamos a empezar también a pegar los carteles. En enero tuvimos un círculo de lectura sobre Virginia Woolf, gran maestra, ¿no? Referente, claro, Rosario claro. Castellanos. Entonces, síganos, tenemos muchas actividades muy interesantes que seguro serán del gusto de todos ustedes. Muchas gracias de nueva cuenta. Gracias, muy buenas tardes, muchas gracias.